Soy Luis Arnau, responsable de metodología del Villarreal Club de Fútbol. Llevo 20 años en el club, en dos etapas diferentes. Una primera que empecé en el 2000, entrenando a los prebenjaminos del Villarreal. Coincidiendo con la entrada de Pau Torres con 6 añitos en el club, fui su primer entrenador. Y pasando por las diferentes etapas, ¿no? de cadetes, infantiles, juveniles, y llegando a fútbol profesional con el primer equipo del Villarreal y con el filial, trabajando con entrenadores como Ernesto Valverde, Pellegrini, con entrenadores de mucho nivel que me ayudaron pues, bueno, a tener una etapa fuera de Villarreal de 5 años en las que estuve en equipos de preparador físico como el Betis, Alcorcón, Real Murcia, Liga Portuguesa de Nos Belenense, y una segunda etapa en la que me llama el actual director de fútbol del Mallorca, Pablo Ortiz, para volver como responsable de metodología. Y creo que llego en el mejor momento en cuanto a cantera y jugador en el Villarreal. Ya empiezan a salir jugadores de la talla de Rodri, Atlético Madrid, Manchester City. Empezamos a tener ventas importantes en el club como Pau Torres al Aston Villa, Samuel al Milán, Philip Jackson al Chelsea y ahora en un momento en el que el jugador de cantera del Villarreal en el primer equipo pues están jugadores como Yemeni Pino. Mi día a día en Villarreal empieza a las 9 de la mañana, llegamos a Ciudad Deportiva, lo primero que hacemos es reunirnos en cafetería todas las partes, digamos, del club, que es secretaría técnica, gestión, con el director de fútbol Miguel Ángel Tena, y pues tenemos la primera conversación, ¿no? Allí de un poco de qué va a ser nuestro día a día, de qué vamos a hacer durante esa mañana o esa tarde, las cositas que tenemos cada uno y pues bueno, ahí concretamos un poco la agenda del día o la cerramos. A partir de ahí, pues lo que hacemos es ir a mesa de los equipos de la mañana, preguntar un poquito por el entrenamiento, qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer con los jugadores, qué actuaciones vamos a tener con ellos, para después salir a campo. 10:30, 11 suelen entrenar los equipos de la mañana, estamos en campo con ellos, los acompañamos, vemos entrenar a los jugadores y estamos muy cerca de ellos, que para nosotros es vital estar cerca del jugador. Y ya después comemos aquí en el club, comemos todos en cafetería, el club facilita el que podamos estar todos juntos y podamos convivir en ese momento de un poquito más de relax, de hablar de nuestras cosas, de cosas que nos han pasado pues, en casa, un poquito más desconectar, ¿no? Y ya por la tarde pues empezamos con las reuniones, empezamos reuniones de metodología, reuniones un poco con los equipos de ver un poco la semana, de ver un poco lo que estamos trabajando con ellos, de ese trabajo con el jugador que nosotros es vital, para nosotros el trabajo individual con el jugador es vital, de qué se está trabajando con él, cuáles son las actuaciones que vamos a hacer, cuál es el plan de acción que tenemos con esos jugadores. Y un poquito utilizamos esas horas de 3 a 5 de la tarde para trabajar con esos cuerpos técnicos, ¿no? de la mañana. Y después lo que nos dedicamos es a la tarde a ver a todo fútbol base que trabaja de tarde, juveniles, cadetes, infantiles, también acompañar en el día a día en el entrenamiento, en el que nos vean allí cerca los entrenadores, que tengan esa confianza de poder rápido saber lo que está sucediendo dentro de la ciudad deportiva. Y dentro de esos espacios siempre pues, tenemos tiempo pues, a dedicar a nuestra residencia, ¿no? que es vital para nosotros. Tenemos más de 100 chicos dentro de residencia y lo que tenemos es pues, pequeñas reuniones con todos los responsables, pues, tanto los tutores como los de estudios, como la persona que tenemos que atiende al jugador en los pisos y demás, para que nos cuenten un poquito cómo va el día a día de los jugadores. Nosotros estamos para acompañar, nunca somos los que estamos ahí para enseñarles nada, sino que les acompañamos y lo que hacemos es crear espacios, que normalmente los creamos sobre la 1:30 a 3, en las que nos citamos con el entrenador o con el cuerpo técnico para hablar un poco de la sesión, de lo que ha sucedido, de sus inquietudes, de qué les está pasando, de hablar sobre todo de jugadores, sobre todo de los jugadores que no juegan, de por qué no están jugando, de cómo podemos enchufarlos y de cómo podemos hacer para que aporten al equipo, porque creemos que son los que de verdad lo están pasando mal, que vienen de fuera, al final tienen todos esos sueños un poquito depositados y trabajamos sobre eso, de que el entrenador nos cuente y después nosotros pues les vamos intentando aportar desde un punto de vista un poquito más externo, pues qué cosas vemos y qué pueden mejorar, siempre desde un clima en el que estamos hablando de fútbol, ¿no? De lo que les gusta a ellos, pero también comprender que para llegar a ese jugador es muy importante y es lo que siempre les hacemos ver y lo que nos ha dicho siempre Fernando Roig, el presidente del club, que lo más importante es la persona, ¿no? Para poder llegar a ese jugador y que de verdad confíe en ti, tienes que llegar un poco al lado de ese personal, el conocerlo, el preocuparte de verdad por ellos, y creemos que cuando te preocupas por ellos es cuando empiezas a hablar de fútbol y empiezas a ser trascendente con el jugador.
El departamento de metodología para nosotros es el área más importante, ¿no?, del club. ¿Por qué? Porque al final es ese trato con el jugador y con el entrenador, que son las dos piezas claves dentro de lo que es una cantera, y por eso lo conforman muchas personas, muchos especialistas, en la que intentamos englobar todas las áreas o todas las facetas que pueden afectar al rendimiento del jugador, porque lo que nosotros queremos son jugadores fiables, jugadores que cuando lleguen al primer equipo se permanezcan, ¿no?, que estén mucho tiempo y que sean importantes, y para eso necesitamos que todas las áreas que engloban al jugador estén tratadas. Por eso creo que es un departamento diferente al de otros clubes, en el que el área deportiva es la más importante y nosotros pensamos que es una más. Está el área deportiva, está el área de rendimiento, que nosotros creemos que el fútbol actual va al rendimiento y al físico, y creemos que es importante el desarrollarlo, y después también está para nosotros un área que es la de psicología, que a nivel de Europa creo que tenemos el departamento más potente de psicólogos, en el que para nosotros es importante que el jugador se conozca, que de verdad sepa sus defectos y sepa sus virtudes y que las sepa explotar, igual te estoy diciendo, de jugadores como de entrenadores. Y después el área de atención a la persona, ¿no?, que nosotros creemos que es vital y que empleamos muchos recursos dentro del club. Tenemos gente especialista en esa atención al jugador en su día a día, en el que sea una persona ordenada, que sea una persona con responsabilidades. Creemos que esas pequeñas responsabilidades que les vamos dando en el día a día hacen que sean jugadores más fiables y un poquito pues para mejorar a ese jugador. El área deportiva, para nosotros, pues somos 4 personas las que conformamos esa área. Tenemos a mi compañero Héctor Font, que creo que es vital, es jugador del primer equipo del Villarreal, la primera persona que sale de Villarreal y que ha jugado Champions, que conoce qué quiere el jugador, ¿no?, qué siente el jugador cuando está ahí, los miedos, esos miedos que puede tener el jugador, y que para nosotros pues le aporta una visión y una confianza al jugador más de tú a tú, ¿no? Y después tenemos 3 personas, que me incluyo yo, que estamos trabajando en las diferentes etapas, y lo que hacemos es trabajar por el jugador, ¿no? Crear un proyecto personal de cada jugador y que el entrenador se responsabilice sobre ese proyecto, es decir, que se implique. Y para ello tenemos cuerpos técnicos muy amplios, cuerpos técnicos en los que hay 4, 5, 6 personas trabajando. ¿Por qué? Porque al final necesitamos que cada entrenador tenga una responsabilidad, y esos son 4 o 6 jugadores, ¿no?, que vas a tener, que van a ser tu responsabilidad. Vas a tener vídeos con ellos, vas a tener que subir a estudios para saber cómo le va, vas a tener que tratar con las familias para que la familia sepa que lo está dejando en un sitio en el que el jugador se va a desarrollar, y que creemos que al final pues para cubrir todas las etapas necesitamos pues eso, a 3 personas. Después tenemos el área de rendimiento, que es lo que hemos comentado, un área de rendimiento que está el área de salud, el área de buenos hábitos de descanso, de preentrenamiento, de postentrenamiento, de que sea un jugador que trabaje mucho. Y una cosa que nos dice y a nosotros nos halaga mucho Miguel Ángel Tena, que es nuestro director de fútbol, cuando ha tratado con Unai Emery, cuando ha tratado con Marcelino, de que el jugador que pasa por cantera y llega al primer equipo llega muy trabajado, y que llega con mucha predisposición a trabajar. Y eso creo que es las pequeñas tareas o responsabilidades que les damos al jugador, también al entrenador, porque tiene esa responsabilidad sobre el jugador. Después el área psicológica, que para nosotros es vital, es decir, el jugador tiene que ser fuerte. Es muy difícil llegar al primer equipo, permanecer, todas las presiones que tienes del entorno, de la gente que confía en que llegues y demás, y para nosotros esa área psicológica es vital. Tenemos un área, dos áreas, una que trabaja con el jugador, para que ese jugador se conozca y sepa su máximo exponente que es, sus virtudes, y que las explote, porque el jugador llega por lo que sabe hacer, por lo que es bueno, y que de verdad lo sepa y que se enfoque en ello. Y después un área que se dedica más al entrenador, que es pues darle al entrenador estrategias y habilidades para poder mejorar ese jugador, ¿no?, que es vital. Y después el área de atención al jugador, que es lo que he comentado antes, que es crear esos pequeños hábitos, esas pequeñas responsabilidades en ese jugador de 17 años que se va a ir a un piso, que va a vivir solo. Pues el crearle dentro de residencia, por ejemplo, pues un día que tenga que estar con cafetería, servir la mesa, el servir un poco los platos y ayudar a todos esos pasos que tiene que hacer en cocina. Tenemos un Masterchef en el que los chicos cocinan, que hacen una pequeña competición entre ellos para ver quién cocina mejor. Y pues eso, crear pequeñas responsabilidades en ellos que creemos que les da más estabilidad y al final hace que sean jugadores un poco más estables.